¿Por qué? ¿Por qué las cosas terminaron de esta manera? La mente de Yuji Itadori no podía comprenderlo del todo en tan poco tiempo. Apenas unos momentos antes, él y Gojo Satoru eran un par armonioso y afectuoso de maestro y alumno, incluso intercambiando bromas juguetonas que iban más allá de una relación típica entre estudiante y profesor. ¡Qué maravillosa era esa vida! La fría indiferencia en el rostro de Gojo Satoru ahora resultaba tan ajena. Ni siquiera había estado tan distante cuando Yuji lo conoció por primera vez hace unos días, siempre saludándolo con una sonrisa. ¿Cuál era ese modismo? ¿Su sonrisa y su voz aún estaban presentes? No lo entenderías, Itadori-kun. Como el más fuerte en el mundo Jujutsu, debo exorcizar espíritus malditos con gran intensidad todos los días. Esta es la única comida decente que recibo. Por el resto del tiempo, solo puedo contar con donas y pasteles para apenas llenar mi estómago. Debo proteger mi alimento. Quien estuviera muy familiarizado con Gojo Satoru se daría cuenta de algo. No era nada sorprendente que este tipo pudiera decir tales cosas con cara seria. Aunque, en realidad, todo lo que dijo era verdad. Ah. Gojo-sensei, usted vive una vida tan miserable. Si alguien hubiera dicho que este niño tenía una gran química con Gojo Satoru, o si simplemente era bueno fingiendo, ¿qué habría pasado? En cualquier caso, Yuji Itadori continuó la conversación con un aire muy sorprendido y exagerado. Exacto, exacto. Itadori-kun puede entenderme, ¿verdad? Lo entiendo más que nadie, Gojo-sensei, usted trabaja mucho. Yuji Itadori asintió frenéticamente con la cabeza. Entonces, Itadori-kun seguramente mantendrá la virtud de respetar a su maestro y me dará esta deliciosa comida, ¿verdad? Ya fuera fingiendo lástima o cualquier otra cosa, Gojo Satoru parecía estar tratando de sacarle esa afirmación a Yuji Itadori. Pero el otro no pareció convencerse en absoluto. No. ¿Eh? Porque es la comida favorita de Gojo-sensei, el más fuerte, esta comida también debe ser la más fuerte. No puedo dejar pasar tal oportunidad. La lógica era impecable y las palabras eran cortantes. Era difícil creer que Gojo Satoru pudiera tener un estudiante tan astuto. ¡Qué buen pensamiento, Itadori-kun! Entonces, como recompensa, con mala gana compartiré una porción de la comida de hoy contigo. Gojo Satoru pensó que era apenas la ración de mediodía, y él era capaz de tal sacrificio. Como maestro, ¿cómo podría carecer incluso de esa generosidad? Oh, cierto, casi olvido algo importante. Gojo Satoru se golpeó repentinamente la cabeza y fijó su mirada en Emilia. Emilia-kun, después de pensarlo bien, he decidido que es mejor dejarte a ti enseñar a los estudiantes a luchar. Después de todo, tu mentalidad para el combate es bastante notable, y mi estilo de lucha no les resulta muy útil. Aparte de Gojo Satoru, las únicas personas que sabían lo bien que Emilia utilizaba la asimetría de información y el entorno en combate eran Maito, ya desaparecido, y un cierto usuario maldito anónimo que quedó permanentemente incapacitado. En cuanto al estilo de lucha de Gojo Satoru, ¿cómo describirlo? Su actual método contra los espíritus malditos generalmente solo se divide en dos tipos. Uno es el que puede matar con un estornudo casual, y el otro es el que requiere aplicar un poco de fuerza con la punta del dedo para acabar con él. De hecho, tanto en el pasado como en el presente, la capacidad cognitiva de Gojo Satoru era súper alta. De lo contrario, no podría mantener constantemente Limitless, una técnica maldita que exige una potencia computacional extremadamente elevada. Sin embargo, aunque su yo anterior analizaba seriamente el combate y la situación, después de tantos años de exorcizar espíritus malditos de bajo nivel con gran intensidad, sin importar cuán fresco estuviera el cerebro, no podía resistir los patrones de pensamiento fijos de años, ¿verdad? Era como un Superman que poseía tanto un supercerebro como una superfuerza. Cuando Superman intenta resolver un problema con su supercerebro le dice que se apure y use su superfuerza. Con el tiempo, cualquiera perdería algo de la capacidad para utilizar el entorno y las ventajas en combate. La última vez que Gojo Satoru usó realmente su cerebro fue después de su pelea con Emilia. Todavía no ha descifrado cómo su técnica maldita Limitless pudo ser contrarrestada por esa espada, la Fragarach. Espada de apuñalamiento del dios de la guerra, que golpeó más tarde pero aterrizó primero. Su cerebro fresco había sido literalmente quemado por varios kilos de cálculos. Al menos Gojo Satoru aún conservaba cierta autoconciencia y no forzó su fórmula de combate sobre sus estudiantes. Sin embargo, antes de que apareciera Emilia, su método habitual para enseñar a los estudiantes a luchar era agarrar un espíritu maldito y hacer que tuvieran un combate real. Así que, ¿entiendes, Itadori-kun?
Este es Emiya Shirou, profesor designado en la escuela Jujutsu de Jujutsu High, y él será tu maestro de combate a partir de ahora. En ese momento, Gojo Satoru se inclinó repentinamente cerca del oído de Yuji Itadori y añadió en voz baja. Por cierto, incluso yo sufrí una gran pérdida por parte de Emiya-kun, ¿sabes? Oh, vaya. Según la mente sencilla de Yuji Itadori, si Gojo Satoru es el más fuerte del mundo Jujutsu, entonces Emiya, quien pudo hacerle sufrir, debe ser el segundo más fuerte, ¿verdad? Está bien, debe aprender muchas cosas. Emiya-sensei, hola. Soy Yuji Itadori, por favor cuídese de mí. Muy bien, muy fuerte. Los oídos de Emiya casi quedaron sordos. Por lo tanto, Emiya no tenía intención de participar en el acto doble con esos dos payasos. Simplemente señaló silenciosamente la comida que ya había dispuesto sobre la mesa. Hola, Itadori-kun. Pero si no comes ahora, el ramen se va a enfriar, ¿o prefieren ustedes comer fideos pegajosos y apelmazados? X2. El frágil vínculo maestro-alumno era realmente delicado, ni siquiera valía un tazón de ramen. Itadakimasu. X2. Un momento después, los dos se sentaron en la mesa del comedor y declararon su respeto por los ingredientes y el chef. El astuto Gojo Satoru juntó las manos y luego comenzó inmediatamente a sorber el ramen violentamente hasta su boca, sin detenerse aunque sabía que estaba muy caliente. Después de todo, una lengua quemada siempre se puede reemplazar con una fresca, pero una vez que el ramen se enfría, no habrá más ramen fresco. Sin embargo, el ligeramente más joven Yuji Itadori claramente no se daba cuenta de esto. Aún miraba fijamente el delicioso ramen frente a él, un plato que nunca antes había encontrado, y subconscientemente tragó saliva. De hecho, nunca había encontrado el ramen particularmente delicioso antes, porque los ramen vendidos en las tiendas hoy en día eran o productos industriales de línea de montaje o varias mezclas de ciencia y sabor artificial. El ocasional chef que lo preparaba personalmente también tendría que atender a cientos o miles de clientes cada día, por lo que cualquier técnica especial o sentimiento original se habría diluido hace mucho tiempo. Pero el ramen frente a él era hermoso en apariencia, aroma y sabor, y carecía completamente de esa sensación de superficialidad externa. Era una exquisitez totalmente diferente. Solo imaginarlo. ¿Puede la comida preparada meticulosamente todos los días por una hermosa esposa en casa ser igual al producto industrial de línea de montaje hecho por algún hombre grande y poco atractivo fuera? Por supuesto que no. Yuji Itadori de repente comenzó a entender por qué Gojo Satoru era tan reacio a compartir esta deliciosa comida con él al principio. No está bien, no puedo contenerme más. Tiene que empezar a probarlo ahora mismo. Habiendo tomado una decisión, Yuji Itadori extendió inmediatamente la mano y recogió un manojo de fideos delgados, soplándoles ligeramente para enfriarlos un poco, y estaba a punto de meterlos en su boca. Pero fue en ese momento cuando sucedió lo inesperado. Crujido. Sonó un chasquido nítido, y la fuente fue el centro de la palma de Yuji Itadori. Parecía que los palillos se habían roto por sí mismo. ¿Qué? Yuji Itadori parecía completamente inconsciente, y sobresaltado por el sonido, levantó inmediatamente la mano, pero el par de palillos seguía en su mano. O, para ser más precisos, estaban en la boca en el centro de su palma. Crujido. La boca mordió y se tragó los palillos pedazo por pedazo a una velocidad extremadamente rápida, y luego sujetó con éxito los fideos enredados y dio un gran bocado. Slurp. Afortunadamente, la calidad de los fideos era extremadamente buena, y medio tazón de ramen fue tragado de un solo golpe. Y después de todo eso, esta boca incluso lamió el área alrededor de la palma con una expresión de insatisfacción y luego habló. Yo planeaba dormir un poco más, pero fui despertado repentinamente por este maravilloso olor. El sabor es realmente bueno, mucho mejor que esos glotones hace 1000 años. Cuando salga y mate a todos los molestos hechiceros Jujutsu, podría considerar mantenerte vivo. Regocíllate, después de todo, no hay muchas veces que me sienta tan entretenido. También podría ser porque no como comida humana desde hace mucho tiempo. Emiya ni siquiera había hablado, pero Yuji Itadori fue el primero en enfadarse. Con su otra mano, introdujo 2 dedos en la boca del centro de su mano derecha con velocidad relámpago, su voz llena de rabia. Oye. Sukuna, bastardo. Saca eso, date prisa y sácalo. Ni siquiera he dado un bocado, ¿qué apuro tienes, Lo que más frustraba a Yuji Itadori no era que el ramen fuera comido por la boca en su palma, sino que no podía sentir ningún sabor de esa boca en su palma. Ryomen Sukuna, realmente mereces morir. Oye, ¿estás loco, mocoso? ¿Crees que voy a morderte los dedos,
Para ser honesto, Emilia había visto gente discutir mucho, pero nunca había visto a alguien discutir con su propia mano. Pero al ver esta escena, Gojo Satoru terminó lentamente su sopa de fideos, bostezó, luego se reclinó en su silla, masajeándose el estómago, y agitó la mano hacia Emilia. Está bien, está bien. Aunque Yuji Itadori normalmente tiene el control dominante del cuerpo, Sukuna a veces toma el control de una parte pequeña e insignificante. Es normal, Emilia. ¿Normal? La generación actual de estudiantes de secundaria japoneses ha mutado hasta el punto de que tener una boca en la palma se considera normal. En otras palabras, Gojo-sensei. Boca, es el Ryomen Sukuna del que hablaba. Emilia podía entender que esta era solo una manifestación de esta extraña entidad, pero para una criatura que solo lucha por su recipiente en busca de comida, parecía un poco demasiado ridículo. Por supuesto. No dejes que el hecho de que sea solo una boca te engañe. Hace 1000 años, Ryomen Sukuna fue la existencia conocida como el Rey de las Maldiciones, un supuesto dios demonio con 4 brazos y 2 caras. Incluso cuando los hechiceros Jujutsu de la Edad Dorada reunieron sus fuerzas para desafiarlo, el resultado fue un fracaso. Ryomen Sukuna, ese es el título que se le dio después de eso. Mientras narraba las hazañas pasadas de Sukuna, Gojo Satoru raspó muy suavemente los residuos viscosos del cuenco con su dedo y se lo llevó a la boca. Después de que Ryomen Sukuna murió, sus 20 dedos cortados se convirtieron en objetos malditos de grado especial, sellados y dispersos por todo Japón. Yuji Itadori tragó uno de esos dedos, logrando así un extraño estado simbiótico con Ryomen Sukuna. Por cierto, cada uno de estos dedos cumple con el estándar de grado especial, y ha habido casos de dedos tragados antes, pero esas personas murieron sin excepción. Yuji Itadori es el único caso hasta ahora que no solo sobrevivió después de tragar el dedo, sino que también puede suprimir la conciencia de Ryomen Sukuna. En resumen, es un recipiente natural. Gojo Satoru explicó todo esto rápidamente en un lenguaje relativamente conciso, permitiendo a Emilia entenderlo. Mientras tanto, Yuji Itadori logró hacer que Lord Sukuna retrocediera a su cuerpo metiéndole los dedos por la garganta con asco. Habiendo escuchado la explicación, giró la cabeza y sonrió muy orgulloso. Emilia todavía sentía que el acto de usar a una persona viva como recipiente era demasiado cruel, pero Yuji Itadori mismo parecía estar orgulloso de ello. Porque la sede temió que Itadori-kun, como recipiente, perdiera el control y hiciera resucitar al rey de las maldiciones de hace 1000 años, lo sentenciaron a muerte. Sin embargo, gracias a mis mejores esfuerzos, la sentencia de muerte fue cambiada exitosamente por una suspensión. Mientras Itadori-kun esté dispuesto a intentar tragar tantos dedos como sea posible, la ejecución puede posponerse hasta que no pueda tragar más dedos, o hasta que se los trague todos, y entonces será destruido junto con los dedos dentro de él. La concesión de la sede es bastante humana, ¿no crees? Al final, la decisión de si matar a Yuji Itadori seguía dependiendo de Gojo Satoru. Si quería ser un poco astuto, la sede Jujutsu no podría detenerlo. Por supuesto, si usarían algún truco con Yuji Itadori, como lo hicieron con Emilia antes, era incierto. En cualquier caso, debido a que no hay técnica para retirar los dedos de forma segura, Itadori-kun tendrá que emprender misiones para exorcizar espíritus malditos y hacerse más fuerte continuamente. Debes enseñarle diligentemente, Emilia-kun. Oh, y también a los otros estudiantes. ¿Los otros estudiantes, cuántos son en total? Si realmente iba a asumir el trabajo de enseñar y nutrir, Emilia tenía que hacerlo bien. No debía ser descuidado simplemente transmitiendo conocimiento, mucho menos en el área más crucial del combate. Era seguro que después de la graduación, los estudiantes de Jujutsu High se convertirían en hechiceros y entrarían en el campo del exorcismo de espíritus malditos. Cuanta más experiencia de combate pudiera enseñarles, menor peligro enfrentarían al confrontar a los espíritus malditos más tarde. A veces, la escala de una batalla puede cambiar con solo un pequeño detalle. Habiendo entrenado con Gojo Satoru una vez, Emilia se dio cuenta de que si quería que este tipo intentara comprender estas cosas, todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Pero dado que es el más fuerte, tales detalles probablemente no representarían una amenaza para la máquina estadística que es Gojo Satoru. Además, Gojo, con su mentalidad de combate profundamente arraigada, tendría dificultades para cambiar en un corto periodo. Los estudiantes, sin embargo, todavía deberían ser muy maleables. Pero si el número de estudiantes era demasiado grande, sería difícil para Emilia prestar atención igual a todos, lo que complicaría las cosas. ¿Número de estudiantes? Déjame pensar.
Gojo Satoru se sentó y contó con sus dedos por un rato antes de llegar finalmente a una conclusión. 3 primerizos, 4 segundos años, 2 terceros años, eso debería ser más o menos. Emilia. El número era mucho menor de lo que Emilia había imaginado, pero no era un poco exagerado para que este profesor tardara tanto en contar solo a estos pocos estudiantes con sus dedos. ¿Era este profesor simplemente demasiado incompetente, o su inteligencia estaba realmente limitada? Sin embargo, este número probablemente no se refería al total de estudiantes de toda la Jujutsu High, sino más bien a las pocas clases que Gojo Satoru estaba enseñando, pero incluso así, el número era demasiado pequeño. Calculándolo de esta manera, el número total de estudiantes en la Jujutsu High de Tokio probablemente ni siquiera sumaba con 50, y tener 10 graduados cada año sería una situación ideal. Sumado a la alta tasa de accidentes y muertes en el mundo Jujutsu, es comprensible por qué los espíritus malditos son tan rampantes y los hechiceros Jujutsu están tan ocupados. Si es así, creo que puedo intentarlo. Aunque tenía recuerdos de combate de múltiples Emilia Shirou en su mente, los recuerdos eran solo eso, recuerdos. Emilia mismo no los había asimilado por completo, por lo que no podía estar completamente seguro de si podría enseñar bien a los estudiantes. Es genial que estés dispuesto a aceptar, Emilia-kun. Yo creo en ti incondicionalmente, ¿sabes? Dicho esto, Gojo Satoru incluso le lanzó un beso volador muy ofensivo a Emilia. ¡Qué ridículo! Puedes hacer lo que quieras por tu cuenta, y aún así insistes en este truco de enseñar. Estás tratando demasiado de ser gracioso. Aprovechando el momento en que Yuji Itadori estaba absorto en la conversación entre Emilia y Gojo, la boca de Ryomen Sukuna volvió a aparecer. Esta vez, sin embargo, no fue en la palma, sino en el costado de la mejilla de Yuji. Si Gojo Satoru es el más fuerte de la era moderna, entonces Ryomen Sukuna es indudablemente el más fuerte de hace 1000 años. En ese momento, estaba en un estado donde nadie podía rivalizar con él. Incluso si todos los hechiceros Jujutsu se unían, no representarían una gran amenaza para él. Pero Sukuna mismo no encontró esos días aburridos. Simplemente hacía lo que quería. Si no le gustaba a alguien, lo mataba. ¿Qué era aburrido de eso? Un poderoso humano típico podría buscar un discípulo para heredar su legado después de alcanzar el pináculo y acercarse a la muerte, pero Ryomen Sukuna encontró tales cosas ridículas. Un verdadero poder debería despreciar todo, incluso la propia muerte. Buscar un discípulo para sucederse también es una manifestación del miedo a la muerte, ¿no es así? Finalmente, reapareciendo después de 1000 años, Sukuna se había fijado una pequeña meta. Una vez que tome completamente el cuerpo de este mocoso, primero mataré a todos los humanos para celebrar mi renacimiento. Pero la primera persona que mataré serás tú, chico de los 6 ojos. Los humanos en esta era siguen siendo tan aburridos. ¿Qué sentido tiene si no se clasifica todo según el poder? Por supuesto, incluso el rey de las maldiciones tenía que comer. Y a ese otro chico de allí, te capturaré para que seas mi chef personal. El día que no logres satisfacerme, te mataré. Un fuerte debe humillar completamente al débil. Aunque Sukuna era actualmente solo una boca adherida al cuerpo de otra persona, todavía hizo su declaración post-victoria como si nadie más estuviera presente. Está haciendo planes. Este mocoso está haciendo planes antes de que comience la pelea. Al mismo tiempo, los dedos de Yuji Itadori se acercaban en secreto a la boca en su mejilla, y de repente clavó sus dedos hacia ella como si apartara una mosca. ¡Plac! Inesperadamente, falló. La boca de Sukuna se había movido instantáneamente al otro lado de la mejilla. ¡Qué patético, mocoso! ¿Pensaste que el mismo truco funcionaría 2 veces conmigo? Una vez que ocupe completamente tu cuerpo, definitivamente mataré a todos tus padres y parientes. Rogar tampoco sirve. Ja 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 ja. Un tipo que amenaza constantemente con matar a toda una familia siempre tiene algo patológico en sí. Pero hoy, provocó a Yuji Itadori, y fue como patear un saco de algodón. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo, y mi único abuelo murió el mismo día que llegaste tú. Claramente, Lord Sukuna nunca se había encontrado con un tipo así. Esta declaración lo silenció por completo. Hace 1000 años, ni siquiera un huérfano haría tal afirmación tan casualmente. ¿Qué han desarrollado los humanos en estos años? Honestamente, solo mirando a los dos, Emilia no podía creer que esta boca fuera el original rey de las maldiciones. ¿Gojo-sensei, es Ryomen Sukuna un oponente formidable? Preguntó Emilia de Gojo Satoru. Por supuesto. Este es un tipo cuyo solo dedo puede rivalizar con un grado especial.
Es decir, si un espíritu maldito absorbe este dedo, puede evolucionar instantáneamente a nivel de grado especial. ¿Grado especial? Emilia, que no tenía mucho conocimiento previo, inmediatamente vinculó el dedo con Maito. Así que, ¿un dedo es comparable a un Maito? Entonces, Gojo-sensei, ¿cree que puedo derrotarlo? Esta pregunta hizo que Gojo Satoru se detuviera en sus pensamientos. ¿Cómo decirlo? Si es solo con este dedo, sería bastante fácil para ti manejarlo, Emilia-kun. Su fuerza aumenta continuamente según la cantidad de dedos. Así es. Por eso necesito vigilar constantemente a Itadori-kun, para evitar que pierda el control. Como estaba seguro de su fuerza para suprimir todo, Gojo Satoru no estaba preocupado en absoluto. Entonces, ¿puede Gojo-sensei derrotar a ese rey de las maldiciones? Bueno, si se reúnen los poderes de los 20 dedos, podría haber un poco de suspense. ¿Perderá? Yo ganaré. ¿Confiado? Por supuesto que tenía que estarlo. Después de todo, era el más fuerte indiscutible. ¿Cómo podía carecer de este nivel de seguridad en sí mismo? Gojo Satoru no solo poseía la confianza de ser el más fuerte del mundo, capaz de derrotar al más fuerte de hace 1000 años, sino que también asumió naturalmente que era el más fuerte de todos los tiempos. En la historia de la familia Gojo, los 6 ojos aparecen una vez cada pocos siglos, y la técnica maldita Limitless se hereda cada pocos décadas. La combinación de ambos ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Pero, Gojo Satoru es el único de su clase en el mundo. A través del cielo y la tierra, yo solo soy el venerado uno. Gojo Satoru sostenía esta confianza, y tenía los cimientos para respaldarla. Aunque era cierto que todavía no había descifrado cómo contrarrestar el noble fantasma de Emilia. Los objetos malditos conceptuales que no pueden ser desafiados una vez cumplidas ciertas condiciones han aparecido bastantes veces en la historia Jujutsu. Gojo Satoru nunca había sentido la necesidad de chocar seriamente con tales cosas antes, pero por alguna razón, esta vez realmente quería superarlo de frente. Sintió que necesitaba intentarlo de nuevo cuando encontrara la oportunidad. Gojo Satoru creía simplemente que carecía de experiencia e información sobre cómo tratar este tipo de noble fantasma. Ya veo, así que este es Ryomen Sukuna. Emilia miró hacia Yuji Itadori, quien todavía estaba luchando con la boca que no dejaba de aparecer en varios lugares de su cuerpo. Por supuesto, Emilia no confiaría completamente en el juicio de Gojo Satoru antes de obtener más información, pero sirvió como referencia. Al menos Gojo Satoru realmente ponía a Ryomen Sukuna al mismo nivel que él. Sin embargo, mientras que Gojo Satoru inevitablemente estaría restringido por su conciencia y moral individual durante una pelea, el rey de las maldiciones de hace 1000 años no necesariamente lo estaría. Puramente basado en el nivel de peligro, Ryomen Sukuna definitivamente tenía la ventaja. Por lo tanto, si era posible, eliminar tal amenaza es de hecho la solución óptima, pero eso solo debería hacerse bajo circunstancias que no afecten negativamente a otros. Emilia nunca reconocería un acto como justo si la razón fuera: puede haber algo aquí que pueda destruir el mundo, así que eliminemos el área y a las personas que viven en ella sin dudarlo. De manera similar, Yuji Itadori frente a él era meramente el recipiente de Sukuna, no el propio rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. El hecho de que fuera sentenciado a muerte solo por esto, con el propósito de eliminar uno de los dedos de Sukuna, fue otro acto de despojar arbitrariamente la vida de alguien en nombre de la justicia. Esto se alineaba perfectamente con la percepción previa de Emilia sobre cómo operaba la sede Jujutsu. Emilia nunca estaría de acuerdo con algo así. Además, Yuji Itadori, este niño, no parecía el tipo que hiciera maldad. Itadori-kun, ¿cuál es tu técnica maldita? Aunque preguntar tan directamente podría considerarse grosero, entender su técnica maldita y sus preferencias de lucha era esencial para enseñarle mejor. ¿Eh? Al escuchar la pregunta, Yuji Itadori se rascó la cabeza tímidamente y respondió un poco torpemente. No creo que tenga una. ¿No dijeron que solo los hechiceros malditos con excelentes linajes o talentos pueden despertar una técnica innata? Quizás simplemente no soy muy talentoso en esa área. No solo era claramente consciente de sus deficiencias, sino que también las admitía abiertamente. Este probablemente era uno de los puntos fuertes de Yuji Itadori. Está bien. Después de todo, yo tampoco he despertado una técnica maldita, y aún así puedo exorcizar espíritus malditos y convertirme en un hechicero Jujutsu, ¿no es así? Ya fuera en el mundo de la magia o en el mundo Jujutsu, Emilia mismo no tenía un linaje familiar duradero, ni creía en la idea de que el linaje y el talento lo determinaran todo. Oh, vaya. Emilia-sensei, usted tampoco tiene una técnica maldita, y lucha solo con su propia fuerza. Así es.
¿Que Emiya Shirou no era Emiya mismo? Entendido. Definitivamente seguiré de cerca a Emiya Sensei y estudiaré mucho. En cualquier caso, al menos el impulso de Yuji Itadori estaba completamente activado, ¿no es así? Sin embargo, Gojo Satoru, quien presenció este desarrollo desde no muy lejos, no pudo evitar querer burlarse de ellos. Quizás temporalmente no tengas una técnica maldita, pero esa magia de proyección que usas es completamente superior a cualquier número de técnicas malditas, ¿no es así? Emiya-kun, estás usando esta habilidad tramposa para engañar al ingenuo Itadori-kun. Dicho esto, Gojo Satoru no tenía intención de avanzar para interrumpir a Emiya. Después de todo, cualquier cosa que animara a Yuji Itadori a entrenar duro era algo bueno. Bueno, entonces, dejaré a Itadori-kun en tus manos por ahora. Me voy. Como un padre que finalmente deja a un niño problemático en la escuela, Gojo Satoru se levantó, se deslizó rápidamente hacia la puerta, agitó la mano y se preparó para irse completamente sin ataduras. Aunque, en realidad, Gojo Satoru solía tener que irse poco después de comer para continuar con sus asignaciones de misión. Gojo-sensei. En ese momento, Emiya llamó repentinamente a la otra parte pero no habló inmediatamente. Simplemente estaba pensando si debía contarle sobre los acontecimientos de ese día. En principio, cuanto antes se informen asuntos tan importantes y relevantes a la persona involucrada, mejor. Y dada la naturaleza descuidada de Gojo Satoru, saberlo con antelación evitaría que fuera tomado por sorpresa. Pero Nanami Kento también había señalado un punto válido. Informar precipitadamente a Gojo Satoru sobre algo que ninguno de los dos había confirmado podría agobiar aún más al ya agotado hombre. Incluso podría hacerle caer en la autocrítica y confusión al recordarle el hecho de que él personalmente ejecutó a su mejor amigo. Emiya podía ser decisivo y rápido en combate, pero cuando ambas opciones eran razonables, era inevitable que dudara. Los únicos que nunca dudarían en ningún asunto probablemente serían personas como Maito o Yomen Sukuna. Lo sé. ¿Quieres hablar de ese asunto, verdad? Para sorpresa de Emiya, Gojo Satoru parecía saberlo ya. Nanami-chan probablemente te pidió que no me lo contaras por ahora, pero en realidad, después de que derrotaste a ese usuario maldito la última vez, yo ya había encontrado algunas pistas en la sede. Te lo agradezco. Emiya-kun, tú y Nanami-chan son personas muy gentiles. Gojo Satoru levantó la cabeza y dejó escapar este suspiro de admiración, pero el tono cambió repentinamente de polaridad al segundo siguiente. Es que cocinar mejor que Nanami-chan me hace más feliz. Nanami Kento sí tuvo un período en el que trabajó en un empleo normal fuera, pero como todo lo que pensaba era ganar dinero, era común que se durmiera en la compañía después de trabajar horas extras. ¿Cómo podría tener tiempo para cocinarse? Decir que los fideos instantáneos eran su mayor logro sería el mayor elogio para un trabajador de oficina experimentado. Pero Emiya era diferente. Era un chef de primera categoría que podía hacer comida deliciosa incluso con ingredientes simples. En cuanto al asunto de la manipulación de espíritus malditos, Gojo Satoru realmente había recibido algo de información sutil en la sede Jujutsu y había estado tratando de investigarlo en su tiempo libre. Sin embargo, sin importar cuánto intentara Gojo Satoru, solo podía encontrar fragmentos de información inconclusa, y los usuarios malditos que ocasionalmente atrapaba eran tipos de bajo nivel completamente ignorantes. Esta falta de progreso ciertamente lo molestó, y solo sus comidas diarias podían animarlo un poco. Así que no te culpes, no te compliques, y no hay necesidad de preocuparte por mí. No olvides, yo soy el más fuerte. Tengo que apurarme a Italia para horas extras. Adiós. Dejando esa despedida, Gojo Satoru activó técnica maldita lapse azul y desapareció instantáneamente desde la puerta a una velocidad imperceptible al ojo humano. Ser capaz de dejar de agonizar sobre este asunto hizo que Emiya se sintiera mucho más ligero. Sin embargo, ser elogiado como gentil y un gran cocinero por alguien como Gojo Satoru realmente no lo hacía sentir feliz en absoluto. Los elogios de Miko eran mucho más sinceros que los suyos. ¿Qué, Emiya-sensei? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué había una trama sobre Nanami? Yuji Itadori, quien escuchó la conversación cifrada, se inclinó con curiosidad. Nanami, ¿usted está muy familiarizado con Nanami-sensei? Emiya se sorprendió un poco por el apodo extraño y preguntó. ¿Algo así? Nanami-san me llevó en misiones muchas veces antes, supongo que eso cuenta como estar muy familiarizado en el mundo Jujutsu, ¿verdad? Respondió Yuji Itadori después de recordar. Emiya no estaría familiarizado con tales asuntos, ya que cada espíritu maldito que había exorcizado en los últimos días lo había hecho solo.
Hasta ahora, las únicas personas que habían salido en misiones con él fueron Nanami Kento y Miwa Kasumi. Emiya incluso le preguntó a Ichichi dónde podía visitar a la herida Miwa Kasumi, pero esta última le dijo que Miwa Senpai ya había sido transferida de vuelta a la Jujutsu High de Kyoto, por lo que el asunto tenía que posponerse temporalmente. Está bien, no hagas tantas preguntas. Tu tarea más importante ahora debe ser entrenar adecuadamente. Rechazando la petición de Yuji Itadori de hacer más preguntas, Emiya lo llevó en cambio a un campo de entrenamiento al aire libre en la escuela secundaria. Había vivido en Jujutsu High por más de 10 días, e incluso sin la intención de pasear, Emiya ya había memorizado todo el mapa de la escuela secundaria con antelación. Antes de ir a cualquier lugar nuevo, primero investigaba el terreno, esto era lo que le enseñaron los recuerdos del espíritu heroico Emiya y Emiya Alter. ¿No sufrió Maito una gran pérdida por este mismo punto hace poco, lo que llevó a su estado final? Itadori-kun, llegaste a Jujutsu High hace unos días, y antes de eso, ¿eras solo un estudiante de secundaria normal? Preguntó Emiya después de leer el informe de admisión de Yuji Itadori con antelación. Transicionar de ser un estudiante de secundaria común al mundo Jujutsu ni siquiera para alguien que anhelaba la aventura no parece nada bueno en absoluto. Después de todo, el verdadero mundo Jujutsu no es tan maravilloso como se describe en novelas y anime. La muerte, que contradice a la sociedad moderna, es la norma aquí. Supongo que sí. Nunca pensé que los espíritus malditos realmente existieran en el mundo, y al principio, ni siquiera creí en Fushiguro-kun. Ah, por cierto, ¿no parecía muy extraño lo que dijo mi abuelo? Me dijo que usara mi fuerza para ayudar a otros o algo así. Justo cuando se acercaba el 7º día después de la muerte de su abuelo, Yuji Itadori finalmente notó esta cosa un poco extraña. Pero su abuelo ya había sido cremado, así que ¿de qué servía notar la anomalía ahora? En ese caso, como no has despertado una técnica maldita, ¿qué usaste para luchar contra los espíritus malditos antes? Adaptarse perfectamente al combate con espíritus malditos en cuestión de días no, tal vez momentos desde ser un estudiante de secundaria común. ¿Quién sabe cuán despreocupados debían estar los nervios de este niño para lograr esto? ¿Estilo de lucha? Yuji Itadori dudó por un momento, y luego pareció iluminarse inmediatamente. Lo sé. Me está preguntando sobre mi técnica de combate, ¿verdad? Es esta, la que Gojo Sensei me enseñó, puño divergente. Mientras Yuji Itadori hablaba, de repente lanzó un puñetazo hacia adelante, levantando ráfagas de viento. Intentar hacer entender a otros un movimiento basado únicamente en su nombre y efecto es bastante abstracto, pero Emiya aún dedujo con precisión su principio. Crear una ligera demora entre la energía maldita y la acción física, causando así dos instancias de daño. El primer golpe podría tener un efecto inesperado en el enemigo, pero los subsiguientes. Emiya no estaba seguro de cómo criticarlo. La única razón por la que esta técnica funcionó fue que la propia fuerza de Yuji Itadori era lo suficientemente grande como para causar daño con el primer puñetazo, proporcionando una base para el ataque posterior de energía maldita. E incluso cuando la energía maldita aumentó después, solo podía causar daño de ataque normal con energía maldita añadida. Era probable que la capacidad de Yuji Itadori para derrotar a los espíritus malditos antes se debiera enteramente a su fuerza bruta. Aparte de la diferencia en las estadísticas brutas, su estilo de lucha podría no ser realmente mucho peor que el de Gojo Satoru. De hecho, fue la decisión correcta no dejar que ese tipo criara hijos. Depender únicamente de una técnica tan monótona para el combate definitivamente no funcionará. Intentaré encontrar algunas técnicas adecuadas para enseñarte más tarde. Pero por ahora, esperemos a que lleguen los otros dos estudiantes. Esto se debía a que las verdaderas técnicas de combate de Emiya estaban basadas en la energía mágica, y una habilidad como magia de proyección obviamente no podía enseñarse. Emiya podría intentar transmitir los recuerdos que obtuvo, pero si Yuji Itadori tenía talento para usar espadas era debatible, sin mencionar que las técnicas de ese nivel requerirían años de entrenamiento dedicado, incluso con talento. Por otro lado, aunque enseñar a una docena de personas simultáneamente sería difícil para Emiya, enseñar solo a los 3 estudiantes de primer año era manejable. Apenas cayeron las palabras de Emiya cuando llegaron las otras 2 personas. ¿Vamos a empezar el entrenamiento especial? Estoy tan emocionado, tan emocionado. Ah. Fushiguro-kun, Kujisaki, por aquí. Fushiguro Megumi, un estudiante de primer año en la Escuela Técnica Jujutsu Metropolitana de Tokio.
Aunque su apellido no cambió debido a su padre, Fushiguro Toji, y Gojo Satoru, en realidad es de la línea de sangre de la familia Sennin, una de las tres grandes familias de hechiceros, y actualmente es un hechicero de grado 2. Kujisaki Nobara, también estudiante de primer año como Fushiguro Megumi, pero es una hechicera común sin ningún linaje familiar. Sin embargo, debido a que su abuela era hechicera, tuvo exposición temprana al conocimiento maldito. Se transfirió del campo a Jujutsu High hace unos días y actualmente es un hechicero de grado 3. Como profesor activo oficialmente certificado, Emilia pudo leer la información básica de estos estudiantes, pero solo contenía algunas evaluaciones breves y detalles fundamentales. Sus habilidades verdaderamente importantes no estarían escritas allí. Para determinar su verdadero nivel, Emilia necesitaba observarlos en persona. Mientras Emilia estaba preparado, los dos estudiantes de primer año, Fushiguro Megumi y Kujisaki Nobara, todavía estaban algo confundidos. Habían recibido repentinamente un mensaje de Yuji Itadori, llamándolos aquí para entrenamiento especial con un nuevo profesor. Esto se sintió bastante abrupto. Aunque el campus de Jujutsu High es grande, el número real de personas en él está muy por debajo de su capacidad potencial, por lo que cualquier aumento o disminución de personal es fácil de notar. Lógicamente, incluso si había un nuevo profesor, Gojo Satoru, como su profesor titular, debería haberles notificado con antelación. Pero entonces pensaron en Gojo Satoru de nuevo, y todo inmediatamente cobró sentido. Antes de llegar, los dos habían acordado mantener el respeto por el nuevo profesor, independientemente de la situación real. Sin embargo, al ver realmente a Emilia, ambos mostraron sorpresa. Nada más Emilia simplemente parecía demasiado joven. Su expresión algo inofensiva y su ropa casual poco profesional, preferirían creer que era un estudiante de primer año nuevo antes que un profesor. Emilia-sensei, estos son Fushiguro-kun y Kujisaki. Y Fushiguro-kun, Kujisaki, este es Emilia-sensei, quien llevará a cabo nuestro entrenamiento especial. Gojo-sensei dijo que es súper fuerte. Ignorando sus expresiones sorprendidas y desconcertadas, Yuji Itadori inmediatamente comenzó una presentación rápida, ayudando a ambos lados a saltarse las complicadas presentaciones personales. Kujisaki Nobara, con su pelo naranja corto y aspecto muy capaz, levantó la mano inmediatamente. Emilia-sensei, ¿podría preguntar respetuosamente cuál es su grado de hechicero Jujutsu? Este Emilia apuesto y joven es su instructor. A juzgar solo por su apariencia, Yuji Itadori parecía más agresivo. Si no recuerdo mal, creo que ya soy un hechicero de grado 1. Emilia no estaba tratando de sonar humilde. Genuinamente no había prestado mucha atención al sistema de clasificación de los hechiceros. Ya fuera de grado 4 o grado 1, consistentemente elegiría exorcizar espíritus malditos peligrosos que hacían daño a la gente. No había seguido los procedimientos estándar del mundo Jujutsu para la promoción, lo cual se debió en parte a su pura fuerza al derribar docenas de espíritus malditos de grado 1 sin cuidado, pero Gojo Satoru también debió ayudar. De lo contrario, algunas personas rígidas no se lo habrían permitido tan fácilmente. Grado 1. Kujisaki Nobara tuvo cierta dificultad para aceptarlo. Tienen la misma edad, ¿por qué él ya es un hechicero de grado 1 mientras ella todavía es solo de grado 3? La vanidad y el impulso de competir son cosas que cualquier persona posee. Por otro lado, Fushiguro Megumi también levantó la mano y preguntó una pregunta más crucial. Emilia-sensei, ¿cómo llevaremos a cabo el entrenamiento práctico? Independientemente de la edad sugerida por su apariencia, dado que la otra parte poseía la fuerza correspondiente y era realmente un profesor de Jujutsu High, tenían que mostrar respeto. Sin embargo, Fushiguro Megumi genuinamente no estaba seguro de qué tipo de entrenamiento especial los haría más fuertes. Después de todo, Gojo Satoru nunca se molestó con tales cosas. Simplemente los arrojaba directamente a montones de espíritus malditos. Buena pregunta. Ir directo al grano antes de cualquier otra presentación parece estar bien. Dado que Emilia mismo no tenía experiencia siendo profesor, decidió usar el método más simple y directo para evaluar las técnicas y la fuerza de estos estudiantes de primer año. Emilia apoyó los brazos sobre el pecho, estiró ligeramente sus músculos y dijo concisamente. Simplemente lancen su ataque contra mí, los tres juntos. ¿Eh? X3. ¿No debería averiguar primero nuestras técnicas malditas, sensei? Fushiguro Megumi no desaprobaba este enfoque directo, pero ¿no debería un profesor entender primero a sus estudiantes? Está bien. Ataquen directamente. En una pelea real, los espíritus malditos y los enemigos rara vez conocen sus habilidades de antemano. Así que quiero probar su fuerza de combate real bajo estas circunstancias.
Si había movimientos de muerte en un solo golpe, experimentar el contraataque en esta situación desconocida sería la manera más fácil de darles una sensación auténtica y guía. Darles retroalimentación basada en la experiencia más realista. Este era el método de entrenamiento especial más simple y directo que Emilia había ideado. Además, si recopilaba inteligencia primero y luego se involucraba en combate dirigido, sería un concepto completamente diferente. Vamos, los tres, no se contengan. Manteniendo temporalmente sus armas enfundadas, Emilia se enfrentó a ellos con los puños cerrados. Este es el escenario de combate más realista y cruel. El oponente rara vez conoce tu información, y de manera similar, tú sabes poco sobre ellos. El punto más importante en el combate es intentar analizar la habilidad y el nivel de habilidad del oponente bajo estas circunstancias. Despreciar al enemigo ciegamente e igualmente, como hace Gojo Satoru, es absolutamente el ejemplo más incorrecto de enfoque, sin duda alguna. Desde la perspectiva actual de Emilia, la información conocida sugiere que el hechicero de grado 2, Fushiguro Megumi, representa la mayor amenaza, seguido por la hechicera de grado 3, Kugisaki Nobara, y el absoluto amateur al final, Yuji Itadori. De manera similar, Emilia también reveló su estatus de hechicero de grado 1, ¿no es así? Desde este punto de vista, la información que hicieron pública era justa, pero la inteligencia conocida no era necesariamente la más precisa, solo podía servir como referencia. Después de todo, el grado de un hechicero Jujutsu es solo una calificación objetiva, al igual que como los magos en la torre del reloj no están clasificados estrictamente por poder de combate. Si no pueden prepararse, yo seré quien ataque primero, los tres. Emilia emitió su advertencia final. Al recibir el ultimátum de Emilia, Fushiguro y los demás intercambiaron miradas, luego se separaron simultáneamente y cargaron contra Emilia desde diferentes direcciones. Aunque solo se conocían desde hacía menos de una semana, ya mostraban cierto grado de sinergia, lo cual era bastante raro. Sin embargo, para lograr un efecto de 1+1 es mayor que 2 en combate, este nivel no era suficiente. Emilia necesitaba presionarlos más. El primero en llegar a Emilia fue Yuji Itadori, cargando directamente hacia adelante. Su condición física parecía darle una clara ventaja entre los tres, y dado que no había dominado ninguna técnica maldita, la interrupción cuerpo a cuerpo era su mejor opción. Para probar su verdadero poder, Emilia eligió no esquivar el puñetazo dirigido directamente a su pecho, sino recibirlo con los brazos cruzados. ¡Bang! Emilia no pudo evitar retroceder medio paso. El poder de este chico, porque es incluso mayor de lo esperado. Yuji Itadori no era un guerrero que hubiera recibido entrenamiento especial desde la infancia. Era solo un estudiante de secundaria común que acababa de entrar al mundo Jujutsu hace unos días. Su fuerza bruta por sí sola parecía capaz de destrozar paredes. ¿Podría esto explicarse realmente por talento natural? Los hechiceros Jujutsu usan refuerzo de energía maldita para aumentar su poder y daño de ataque en combate, pero Yuji Itadori fue capaz de lograr un efecto similar solo con fuerza bruta. Porque el daño mejorado con energía maldita aún no había llegado. Puño divergente. Para otros, recitar el nombre de un movimiento podría ser una condición para la activación, pero para Yuji Itadori, era claramente solo por impulso. Pero hay que decir que su impulso era ciertamente fuerte. ¡Boom! Una visible ola de aire explotó hacia afuera. Incluso sin sufrir ningún daño físico, Emilia realmente se vio obligado a apoyarse en retroceder para absorber la fuerza restante del golpe sorprendente. Debido a las limitaciones físicas, el cuerpo humano no puede ejecutar 2 golpes completos de potencia en rápida sucesión. Por lo tanto, Emilia, sabiendo que luchaba contra múltiples oponentes, escaneó su entorno con su visión periférica inmediatamente. Efectivamente, Fushiguro Megumi había rodeado detrás de él en algún momento, sus manos juntas en un gesto de invocación. Perros divinos, Gyokuken. Desde la sombra bajo él, emergieron 2 perros grandes, uno negro y otro blanco, saltando ferozmente hacia Emilia. Su velocidad era rápida. Juzgado solo por este aspecto, eran al menos del nivel de espíritus malditos de grado 2. Emilia acababa de comenzar a girar su cuerpo debido a la inercia cuando los 2 perros se detuvieron abruptamente a su alrededor, intentando morderlo simultáneamente desde ambos lados. Sin embargo, tal velocidad claramente no era suficiente para desafiar a Emilia. Saltó bruscamente, girando medio camino en el aire con una patada, envió a los 2 perros volando hacia atrás incluso más rápido de lo que vinieron. ¡Au! Era claro que la patada dolió bastante. Familiares, criaturas tipo Shikigami, ¿el mundo Jujutsu realmente tiene esto?
Aunque todos pueden dominar una técnica innata, la manifestación de algunas técnicas es bastante similar al Oni tradicional. Maldita sea, la velocidad de los perros divinos ni siquiera es suficiente, Itadori. Osu. Fushiguro Megumi, dándose cuenta de la disparidad, no entró en pánico sino que inmediatamente gritó a su compañero. Yuji Itadori corrió desde detrás de Emiya como fue convocado, pero justo cuando Emiya se dio la vuelta, Fushiguro Megumi eligió abandonar su técnica maldita y reforzó su cuerpo con energía maldita para participar en combate cuerpo a cuerpo. Para un invocador renunciar a la ventaja del alcance por el combate cuerpo a cuerpo era realmente difícil de defender. Sin embargo, no eran los únicos que podían reforzarse con energía maldita. Una oscura energía maldita surgió instantáneamente alrededor de Emiya, pero su objetivo no fue ninguno de los dos, sino el suelo. ¡Bum! Mientras Emiya pisaba, el suelo tembló y se agrietó instantáneamente, haciendo que ambos oponentes que estaban parados sobre él perdieran el equilibrio simultáneamente. ¡Guau! Yuji Itadori, al perder el pie, estaba a punto de caer, con los brazos agitándose en el aire. Afortunadamente, Emiya logró estabilizarlo agarrándole el hombro. Uf, me asustaste. Gracias, Emiya-sensei. Realmente era un niño educado y bueno. Está bien, mientras no tengas miedo al dolor. ¿Eh? Bang. Emiya pateó sin dudar a Yuji Itadori en la cintura, eliminando primero al pobre niño de la pelea. Orochi. Rugido. El sacrificio de Yuji no fue del todo insignificante. Al menos le dio a Fushiguro Megumi tiempo para invocar otro Shikigami. Piedras rotas, violentamente lanzadas por el impacto, crearon múltiples sombras bajo la luz del sol. Estas sombras ahora ondularon como agua hirviendo, y al momento siguiente, una serpiente gigante, de decenas de metros de largo, brotó de ellas. El ataque repentino y la boca abierta dejaron a Emiya sin donde aterrizar, forzándolo a saltar inmediatamente alto en el aire, donde fue continuamente impulsado hacia arriba por la serpiente gigante que se extendía. En esta área abierta de gran altitud, Emiya finalmente notó los movimientos de Kujisaki Nobara. Estaba haciendo pasar varios clavos de acero entre sus dedos, agarrando un martillo con su otra mano, y llevaba una sonrisa triunfal mientras miraba a Emiya, quien la observaba. Kujisaki Nobara lanzó los clavos altos como pelotas de ping-pong, luego balanceó fuertemente su martillo, enviando los clavos infundidos con energía maldita disparándose como balas. Emiya, al estar en el aire, no tenía apoyo, haciendo que este ataque fuera prácticamente inevitable. Emiya tenía razones para creer que estos chicos ya habían discutido entre sí sus estilos de lucha privados para formar una coordinación relativamente perfecta en esta situación. Un enemigo sin información suficiente podía ser fácilmente guiado más profundamente en la trampa por su trabajo en equipo. Sin embargo, no hay ninguna situación en el mundo que sea absolutamente inescapable. Marca. Extendiendo la mano y agarrando el par de espadas, Kansou y Bakuya, que se materializaron de partículas de luz azul en el aire, Emiya interceptó el aluvión de ataques con movimientos rápidos y precisos. Bang. 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 La fuerza del ataque era realmente aterradora, pero precisamente por esto, la postura de Emiya fue ajustada por la fuerza de reacción. Clic. La boca abierta de la serpiente gigante finalmente se cerró, pero la figura de Emiya ya había abandonado su posición original momentos antes, y después de rodar una vez en el aire, descendió rápidamente. No puede ser, hasta esquivó un ataque como ese. Si un golpe que aterriza sin efecto es atribuible a una ventaja abrumadora en fuerza y estadísticas, todavía es algo aceptable. Pero esta situación fue una burla completa de su habilidad de combate, ¿no es así? Su ataque combinado ni siquiera pudo rozarlo una sola vez. Fushiguro Megumi todavía estaba tambaleándose por la exhibición de combate de Emiya hasta que, después de un momento de atónita comprensión, finalmente notó que la dirección de aterrizaje de Emiya parecía estar dirigida hacia él. Aunque su técnica maldita se clasificaba como invocación de Shikigami, Fushiguro Megumi estaba bastante seguro en el combate cuerpo a cuerpo. Influenciado por algún factor desconocido, este invocador tenía un peculiar gusto por el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, incluso él sabía claramente que si Emiya se acercaba, la pelea esencialmente terminaría al instante. Tengo que encontrar una manera. Fushiguro Megumi juntó las manos en un gesto, invocando un Shikigami completamente nuevo de nuevo. Escape conejo. Una luz roja surgió de las sombras. Sin embargo, esta vez los Shikigamis que aparecieron no eran solo uno o dos, sino cientos de Shikigamis con forma de conejo vertiéndose frenéticamente de las sombras.
Su mera cantidad se acumuló, formando rápidamente una fortaleza de varios metros de altura que encerró completamente a Fushiguro Megumi. Defensa, ¿no quiere escapar? Emilia juzgó rápidamente la estrategia prevista de Fushiguro Megumi, y luego aterrizó directamente en la tumultuosa multitud de conejos. ¡Boom! Al segundo siguiente, toda la horda de conejos fue destrozada por una gran explosión de energía maldita, y las figuras de Emilia y Fushiguro Megumi se hicieron visibles simultáneamente entre los escombros. Los dos estaban ahora cerca, y el ataque de Emilia cerró rápidamente la distancia restante. Fushiguro Megumi, con un movimiento extremadamente ágil, logró esquivar dos cortes. Sin embargo, Emilia no era como Yuji Itadori, quien gastaba toda su fuerza en cada golpe. Antes de que Fushiguro Megumi pudiera recuperarse de su postura evasiva, la patada de Emilia ya había aterrizado en su pecho. ¡Bang! Fushiguro Megumi, que voló más de 10 metros, fue eliminado. No era que Kujisaki Nobara a la distancia no quisiera apresurarse para ayudar. Era simplemente que los Shikigamis Escape Conejo habían bloqueado la visión de Emilia, pero también interfirieron con sus propias acciones. Cuando finalmente localizó las dos figuras emergiendo de los conejos dispersos, Fushiguro Megumi ya había sido derrotado en ese breve momento. ¡Maldita sea! Aunque sabía que era solo una prueba, Kujisaki Nobara, al ver a sus compañeros caer uno tras otro, no pudo evitar enfadarse, y de inmediato esparció clavos para seguir disparando contra Emilia. Desafortunadamente, el movimiento de Emilia fue un paso más rápido que el suyo. Lanzó la espada Kansou en su mano derecha hacia ella. Nadie habría esperado que una espada de combate cuerpo a cuerpo trazara un arco tan hermoso en el aire, golpeando finalmente a su objetivo con precisión. ¡Plac! El martillo levantado por Kujisaki Nobara salió disparado del impacto, y los clavos que acababa de lanzar se esparcieron por el suelo. La chica quedó completamente atónita. No puede ser, hasta esquivó un ataque como ese. Incluso si sus fuerzas individuales no eran demasiado altas, no deberían ser tan ineptos como grupo que ni siquiera pudieran tocar la tela de pantalón de un hechicero de grado 1, ¿verdad? Sintió que su último esfuerzo cooperativo fue bastante bueno, pero quién sabía que el resultado sería tan vergonzoso. Antes de la pelea. Es muy joven, ¿puede ser realmente un hechicero de grado 1? Después de la pelea. ¿Habilidades como estas son solo nivel de hechicero de grado 1? Muy bien, muy bien. Tengo una idea general de cuáles son sus habilidades. Después de completar su última oleada de ofensiva, Emilia aplaudió, señalando a los demás que se desvincularan del estado de combate. Incluso el último poco de trabajo en equipo fue suficiente para llamar su atención, y mucho menos el hecho de que el verdadero nivel de habilidad de los tres no era nada malo. Sin embargo, Emilia quedó satisfecho con lo que aprendió, pero Fushiguro Megumi y Yuji Itadori todavía estaban tendidos allí contemplando cuán azul era el cielo sobre Jujutsu High. Finalmente, después de unos minutos, los tres lograron recuperarse de la pelea y se pararon obedientemente en fila frente a Emilia. No pudieron derrotarlo, y él era su maestro. ¿Cómo podían ser cualquier otra cosa que no fuera obedientes? ¿Cómo debería comentar? Paseando de un lado a otro frente a los tres como un instructor de educación física, Emilia finalmente formó algunos pensamientos en su mente. Primero, Yuji Itadori. ¿Sí? Al escuchar su nombre llamado, Yuji Itadori, todavía con un moretón visible en la nariz, enderezó inmediatamente el pecho. Aunque puede que no tenga el mejor juicio de la situación de batalla, ser capaz de confiar rápidamente en la señal de su compañero y actuar con decisión es una virtud. Es mejor mantener este coraje incluso en combate en solitario. En cuanto a su mayor debilidad, sin duda son los métodos monótonos de sus ataques. Este estilo de lucha directo y unidimensional, que depende solo de puñetazos directos, es demasiado simple y fácilmente leído por el enemigo. Pero no puedo evitarlo, Emilia-sensei. No tengo una técnica maldita para usar como los otros dos. Yuji Itadori se rascó la nuca torpemente. No me refiero a eso. Aunque el talento como las técnicas malditas es difícil de imitar, su arma no se limita solo a sus puños. Sus pies, rodillas y codos, ¿no son todos armas evolucionadas naturalmente por los humanos? Las técnicas profundas son difíciles de comprender en poco tiempo, pero aprender a luchar con el cuerpo es simple. La energía maldita no tiene que aplicarse solo a sus puños. Mientras que el estilo de combate del espíritu heroico Emilia utiliza principalmente espadas dobles y arquería, incluso antes de heredar ese poder, Emilia mismo había seguido a Kiritsugu para aprender muchas técnicas de combate, o más bien, artes puras de matar. Ese período de instrucción no fue largo, pero Emilia no había estado inactivo desde entonces. Oh, vaya. Entiendo.
La cara emocionada de Yuji Itadori mostró una expresión de repentina comprensión. Emiya-sensei, ¿quiere decir que también puedo usar patada divergente y codo divergente? Algo así, sí. En cualquier caso, al menos Yuji realmente entendió algo. A continuación, Kugisaki-kun. No lo he experimentado en primera persona, pero aunque su técnica maldita probablemente posee un fuerte poder ofensivo, debería ser más de tipo soporte, ¿verdad? Aunque es difícil involucrarse en combate cuerpo a cuerpo, cuando 3 personas luchan a la vez, usted se posicionó inmediatamente para asistencia remota, lo que indica que su técnica puede activarse desde esa distancia, incluso si las condiciones podrían requerir trabajo en equipo. ¿Puedo ser tan atrevido de preguntar cuál es su técnica maldita? Técnica muñeca de paja. Esta es la técnica maldita que Kugisaki Nobara despertó y usa. En cierto sentido, esta técnica es bastante similar a las técnicas malditas tradicionales. Siempre que el hechicero pueda obtener una parte del cuerpo o un artículo asociado del oponente, puede usarlo junto con una muñeca de paja o un talismán para causar daño remoto mediante la maldición. Al combinar clavos con la muñeca de paja, el hechicero puede seleccionar libremente la parte del cuerpo que desea maldecir, pero la fuerza letal final depende del valor de la parte física y la relevancia del artículo asociado. Generalmente, el orden de prioridades: extremidades, sangre, carne, artículos usados cerca del cuerpo por largos periodos, cabello y otros tejidos corporales. El aspecto más único de esta técnica es que no hay limitaciones estrictas en la distancia de lanzamiento. Aunque Kugisaki Nobara misma afirma no haberlo probado explícitamente, siempre que obtenga la sangre del oponente, lanzar dentro de un rango de unos pocos kilómetros no se verá afectado en absoluto. Incluso si la diferencia de energía maldita entre las dos partes es vasta, solo puede reducir el daño, no otorgar inmunidad. El efecto de esta técnica claramente se inclina hacia el tipo conceptual, ¿no es así? Además, en una situación donde varias personas acorralan a un enemigo, el lanzador aún puede ser muy efectivo sin acercarse al oponente. Es una excelente técnica, ya sea utilizada para soporte o combate directo. Es solo una pena que en la pelea reciente, los 3 juntos no pudieron ni tocar un solo cabello de Emiya, y mucho menos permitir que esta técnica hiciera efecto. En ese caso, la técnica muñeca de paja de Kugisaki-kun es realmente más adecuada para un papel de apoyo, pero no hay necesidad de hacer esa intención tan obvia. Por ejemplo, veamos esto de otra manera. Si los 3 hubieran participado en combate cuerpo a cuerpo simultáneo, forzándome a una situación donde no pudiera esquivar, naturalmente elegiría enfrentarme al oponente más débil. En una situación donde la fuerza está igualada, obtener la sangre del enemigo no es particularmente difícil. Pero si el enemigo es mucho más fuerte, la mejor opción es en realidad fingir debilidad y luego aprovechar la oportunidad para obtener un tejido como el cabello. Si no lo usas activamente, el enemigo absolutamente no conocerá tu técnica, por lo que la probabilidad de éxito es alta. De manera similar, una vez demostrada, el efecto y las condiciones de la técnica muñeca de paja pueden adivinarse fácilmente. Por lo tanto, después de obtener las condiciones para el primer lanzamiento, la información de la técnica puede en realidad liberarse deliberadamente dependiendo de la situación para obtener un refuerzo de voto vinculante. En el mundo Jujutsu, aplicar un voto vinculante a uno mismo o a su técnica maldita puede intercambiarse por una mejora en otro aspecto de fuerza. Este mecanismo parece extraño, pero en realidad se alinea bien con la definición de equilibrio. Emiya incluso podría intentar aplicar el concepto de un voto vinculante cuando se enfrentara a un enemigo adecuado. Espera. ¿Esta técnica solo puede usarse en seres vivos, o también se puede aplicar a la estructura de los objetos? Emiya de repente pensó en esto y preguntó inmediatamente. ¿Eh? También puede afectar al entorno. Entonces, ¿no sería su uso en combate aún mayor? Por ejemplo, justo ahora, interrumpí el ataque de Itadori-kun destruyendo el suelo. Al tener en cuenta los elementos ambientales, lidiar con este tipo de oponente se vuelve instantáneamente mucho más fácil. Destruir la estructura de un edificio, cortar los cables de un puente, o incluso calcular cada pieza del terreno en una escena y corregirla cuando es necesario. Cuando lo piensas, cada uno de estos tiene un serio potencial para estrategia operativa. Esto es malo. Por ejemplo, al luchar dentro de un edificio, si todo se puede arreglar con antelación, no sería posible corregir la estructura del edificio y la posición del objetivo en cualquier momento durante la pelea. Sería como plantar cientos de bombas por todo el edificio y detonarlas selectivamente cuando era necesario. Poseer una ventaja absoluta sobre el entorno doméstico, ¿qué grande es eso?
No todos los enemigos son como Gojo Satoru, quien está casi completamente inafectado por los factores ambientales. ¿Ah, eh? Kujisaki Nobara sintió que su cabeza iba a explotar solo de pensar en los estilos de lucha que Emilia describió. Ya era un gran logro para ella recordar dónde estaban ella y sus compañeros durante una pelea, y mucho menos tener que juzgar puntos explotables en el entorno y utilizarlos con flexibilidad en combate. A diferencia del entusiasta Yuji Itadori, quien estaba ansioso por usar varias partes del cuerpo para golpear el aire a su lado, Kujisaki Nobara, sintiendo sobrecarga computacional, ya se había agachado, agarrándose la cabeza. A decir verdad, su estilo de lucha antes de esto era mayormente correr y golpear las cabezas de la gente con su martillo. Así que, después de que Emilia terminó de esbozar la dirección general del esfuerzo para estos dos, el enfoque restante fue en Fushiguro Megumi, quien tenía la fuerza bruta más fuerte y la conciencia de combate más destacada entre los tres. Durante la pelea reciente, asumió constantemente el papel de comandante y organizó rápidamente un plan ofensivo factible en poco tiempo, lo cual fue sin duda excelente. Incluso en combate en solitario, Emilia creía que podía coordinar sus Shikigamis con el entorno para ejecutar tácticas. Fushiguro-kun, ¿cuántos tipos de Shikigami puede invocar su técnica maldita en total? 10. Fushiguro Megumi respondió rápidamente y explicó seriamente su técnica maldita. Técnica de las 10 sombras. Una de las técnicas malditas heredadas de la familia Zenin, una de las 3 grandes familias de hechiceros. La técnica permite invocar los correspondientes Shikigamis usando sombras en las manos. Los Shikigamis invocados son mucho más fuertes que los Shikigamis ordinarios, pero la desventaja es que una vez que uno es completamente destruido, no puede manifestarse de nuevo. La técnica y el poder dejados por un Shikigami destruido son heredados por los otros Shikigamis. También es posible expandir la técnica para fusionar 2 Shikigamis en uno. El número máximo que se puede invocar simultáneamente en un momento es 2. Sin embargo, al despertar la técnica, el usuario solo recibe 2 perros divinos. Otros Shikigamis solo pueden usarse después de un ritual de subyugación, es decir, derrotándolos solos dentro de una barrera de sombra especial. Mientras que otras técnicas de invocación involucran a los Shikigamis protegiendo al hechicero, esta técnica requiere únicamente que el hechicero tenga un poder mayor que los propios Shikigamis antes de que puedan usarse, lo que la hace bastante independiente. Actualmente, Fushiguro Megumi ha subyugado con éxito los primeros 9 Shikigamis, quedando solo por subyugar al más poderoso, 8 brazos espada divergente general divino Mahoraga. Según él, ese Shikigami es incluso más fuerte que la mayoría de los espíritus malditos de grado especial, y prácticamente no hay posibilidad de subyugarlo con éxito a corto plazo. Así que, no solo el despliegue de los Shikigamis necesita ser estrictamente planificado, sino que también necesitas aumentar tu propia fuerza. ¡Qué extraña técnica de Shikigami! La fuerza de combate de los Shikigamis no es necesariamente más fuerte que el propio poder del hechicero, así que es lo mejor utilizar cada Shikigami para varias situaciones. Para usar correctamente una técnica como esta, es esencial tener una mentalidad estratégica de alto nivel. Además, la mente de Fushiguro Megumi era claramente más ágil que la de los otros dos, por lo que Emilia no necesitaba guiarlo demasiado sobre estilos de lucha. Permíteme realizar el entrenamiento especial para ti, centrándome en aumentar tu propia fuerza inherente. No te preocupes, los métodos de entrenamiento especiales de Emilia eran bastante suaves, ¿verdad? Como no tenía habilidades innatas para entrenar a otros, Emilia generalmente dependía de su propio método torpe de repetición continua para entrenarse. Por lo tanto, Emilia tomó un poco de los métodos de entrenamiento de los otros dos Emilia Shirou. Cada vez que se iba a dormir, podía ver fragmentos de recuerdos de esos dos. Por ejemplo, Emilia Alter tuvo un período de entrenamiento de reclutas después de unirse a la organización asesina. Independientemente de cómo fuera evaluado después, la tasa de mortalidad de las personas que crió realmente disminuyó en varios múltiplos. Emilia también sintió que los ejercicios físicos repetitivos como esos podían hacerse bien por sí solo. Dado que estaba allí hoy, el entrenamiento de alta presión en forma de combate real fue el método más efectivo para los estudiantes. Así que, después de varias horas de entrenamiento diabólico, Fushiguro Megumi y Yuji Itadori, sin sorpresa, yacían nuevamente en el suelo, respirando con dificultad mientras miraban al cielo. El resultado de Kujisaki Nobara fue aún peor, ya que su entrenamiento especial implicó participar en un duelo de proyectiles con Emilia usando su martillo y sus clavos, apuntando a una precisión del 100% contra sus flechas de alta velocidad.
Comparar la habilidad de tiro con arco con Emilia ya era un acto infernal, y mucho menos involucrarse en un ejercicio de disparo mutuo. Kujisaki Nobara no contó cuántas flechas disparó, porque simplemente eran demasiadas para contarlas. Aunque cada flecha fue modificada especialmente por Emilia para asegurar que no causara daño real, el dolor era definitivamente real. Cualquiera que afirmara que las balas de goma no dolían debería intentar ser barrido por una ametralladora. Lo más crucial era que mientras el brazo de Kujisaki Nobara se contraía al balancear su martillo, Emilia, quien repetidamente realizaba el mismo movimiento de arquería incontables veces, parecía completamente bien. Cuando ella le preguntó, él respondió que este nivel apenas era un calentamiento. En esta época, ¿hay realmente alguien tan aburrido que practique tiro con arco cientos o miles de veces cada día? Ah, estoy muy enojada. Quiero ir a luchar contra un espíritu maldito ahora mismo, dijo Kujisaki Nobara en un estado completamente agotado. Todavía tenía algo de rabia cuando Emilia le disparó las primeras veces, pero a medida que aumentaba el número de veces que era golpeada y sus propios disparos resultaban completamente ineficaces, casi lo dejó pasar. Así que ¿qué pasa si no puede darle ni un solo golpe? Si no podía vencerlo, no podía vencerlo. ¿Ayudaría a enojarse a ganar? Era mejor reconciliarse con el hecho que complicarse la vida. Eso es todo por el entrenamiento especial de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en encontrarme en privado. Soy bastante fácil de tratar. Bien, dispensado. Imitando a un profesor de educación física, Emilia aplaudió, anunciando que los estudiantes podían volver a sus asuntos. Si era solo este tipo de entrenamiento práctico, era mucho más simple de lo que Emilia había imaginado. Dado que los estudiantes de Gojo Satoru no sumaban demasiados, el tiempo requerido cada semana probablemente sería de solo un día. Y después de anunciar la liberación, el primero en irse no fueron los estudiantes de primer año tendidos allí derrotados, sino Emilia mismo. Para el Emilia actual, lo más importante era mejorar rápidamente. La pelea con Maito le había hecho darse cuenta de que muchas amenazas enormes de espíritus malditos todavía acechaban en el mundo, y su fuerza actual estaba lejos de ser suficiente. El tiempo era demasiado corto, y el número total de noble fantasmas almacenados era muy poco. No olvidar, ese espíritu maldito de grado especial había declarado que tenía compañeros. Nadie sabía cuándo o dónde aparecerían esos tipos, ni qué tipo de desastre traerían. Mientras mantenía su energía mágica en un cierto nivel, Emilia también tuvo que dedicar una cantidad significativa de tiempo a proyectar noble fantasmas para expandir gradualmente sus reservas. Incluso una espada como Calabol requiere varios minutos para una proyección completa, y mucho menos noble fantasmas distintos a las espadas, como Gaebolk. En los recuerdos a los que tenía acceso Emilia, una de las cosas que más disfrutaba el espíritu heroico Emilia parecía ser investigar varias armas y noble fantasmas en su espacio independiente. Calabol, Grunting, e incluso Kansori Bakuya fueron modificados bajo tales circunstancias. Además, ¿no modificó Emilia Altera Kansori Bakuya en un estilo de arma de fuego? Quizás, también podría intentar modificar algunos nuevos noble fantasmas por sí mismo para contrarrestar espíritus malditos específicos. Por supuesto, eso solo sería posible si tenía suficiente energía mágica. Una modificación incorrecta haría que la estructura del noble fantasma se volviera inestable y se disipara inmediatamente, desperdiciando la energía mágica. Pero dado que la idea ya había formado en su mente, Emilia decidió que era mejor intentarlo. Al regresar rápidamente a su habitación, Emilia se puso manos a la obra inmediatamente. Marca on. Para ver con más claridad, Emilia incluso cerró las cortinas, bloqueando los últimos rayos del sol poniente. Patrones azules aparecieron en su palma, extendiéndose por el aire, iluminando una pequeña parte de la habitación. Aprecio el concepto de creación, postulo la estructura básica, duplico el material constituyente, imito la tecnología de fabricación. En medio del repicar del forjado que resonaba inexplicablemente a través de sus circuitos mágicos, la estructura interna de la espada tomó gradualmente forma bajo las líneas azules tejidas, simulando su forma cuando fue creada por primera vez. Si quería cambiarlo, Emilia tendría que interferir ahora. Se imaginó como el artesano que lo forjó, necesitando corregir las propiedades de la espada. Lo que Emilia tenía la intención de hacer ahora era impartir las propiedades de Runting a Calabok. Después de todo, la falla de Runting se reveló durante la pelea con Maito. Su poder era simplemente demasiado bajo. Si pudiera combinarlos, incluso sin el poder de nivel montaña de un Calabok en plena explosión, sería suficiente para matar a la mayoría de los enemigos.
A medida que pasaba lentamente el tiempo, la carcasa de la hoja se formó gradualmente en la mano de Emilia, coalesciendo en una forma más refinada que Karadbolk. Empatizo con la experiencia de crecimiento, reproduzco los años acumulados, supero, completando numerosos procesos, finalmente, estuvo hecho. Mantener la salida de energía mágica durante decenas de minutos mientras construía la estructura interna y la forma de la espada fue definitivamente una tarea muy meticulosa. Pero justo cuando Emilia se secó el sudor de la frente y se preparó para reexaminar el noble fantasma en su mano. ¡Crack! Desde el centro de la hoja, todo el noble fantasma de repente se desmoronó. Fallido. Afortunadamente, Emilia nunca había esperado tener éxito en su primer intento. Al igual que un pequeño detalle en el proceso de temple puede hacer que una espada forjada se rompa fácilmente, la formación de un noble fantasma es aún más intrincada. Era normal que el primer intento terminara en fracaso. Sin embargo, incluso si concentrarse intensamente debería haber sido una tarea bastante tediosa, Emilia lo encontró extrañamente interesante. Quizás lo intentaré de nuevo la próxima vez. Después de tomar esta decisión en su mente, Emilia se levantó y caminó hacia la encimera de la cocina. Dado que su energía mágica estaba mayormente agotada de todos modos, podría comer primero.